Hola familia mística, te doy la bienvenida al nuevo episodio en Eros Python. Soy Elena y estoy aquí en el sofá de mi casa grabando este episodio potente, bien potente, acompañada contigo y también con mi perrita Tuti. Quería agradecerte elegir escuchar este episodio. Sé que este episodio tiene un mensaje para ti, estoy convencida. Y en este episodio vamos a hablar sobre qué es y cómo usar el tarot para transformar tu vida. Antes de empezar, quería confesarte que llevo todo el día procrastinando para no grabar este episodio, aunque tenía muchísimas ganas, porque el tarot es un tema que a mí me fascina desde que era pequeña. Llevo 14, 15 años estudiando y aprendiendo tarot. Hace también 14, 15 años que he estado echando cartas y también me dedico a ello desde los últimos años. Así que soy tarotista, aparte de medium, clarividente, diseñadora y tararara. ¿Qué es el tarot? Es un lenguaje de símbolos, de arquetipos, que tiene muchísima sabiduría. Es como si fuera un libro lleno de sabiduría, un libro lleno de matices, lleno de riqueza y que se ha ido construyendo durante los años. Es un libro que creo que necesitaríamos como tropecientos mil episodios para poder hablar sobre el tarot y toda su riqueza. Así que voy a intentar resumirlo todo de una manera muy sencilla y intentando no enrollarme. El tarot es un lenguaje, es una herramienta que nos invita a conocernos mejor, es una herramienta con mucha información, ya sea de nuestro inconsciente, pero también del inconsciente colectivo, del inconsciente, ¿no?, de la sociedad. Es una herramienta que nos permite integrar, que nos permite profundizar, ya sea en el presente, aquí en la Tierra, como en el pasado o en el futuro también, y también entrelazar esta información con información de otros planos más sutiles. Como es un lenguaje, fíjate que es algo que no tiene unos límites muy definidos, hay muchísimas maneras distintas de echar las cartas o muchísimas maneras de entender el tarot, igual que hay muchísimas maneras de explorar el arte, muchísimas maneras distintas de cocinar, de bailar, y por lo tanto creo que es un lenguaje que es muy interesante precisamente por eso, porque sí que tiene una simbología que es importante descubrir, que es importante aprender, y no es algo que se aprende en cuestión de unos días o solamente en unos años, sino que precisamente son esos símbolos que hacen tan especial el tarot. El tarot es una herramienta que nos invita a parar, a reflexionar, a entendernos un poco mejor qué es lo que estamos viviendo, de qué manera estamos procesando experiencias que estemos viviendo ahora mismo o quizás en el pasado, y sí que también es una herramienta que nos permite entrever partes del futuro. No es un destino fijo que se pueda, por ejemplo, adivinar o leer a través del tarot, que a veces sí se puede, ¿sí? O sea, es decir, el tarot sí que tiene un carácter predictivo, pero no es un destino fijo, sino que el tarot es una herramienta que nos acompaña a medida que vamos creando nuestra vida con los pensamientos, con las palabras y con las acciones que vamos viviendo en el día a día. Por lo tanto, es una herramienta que te invita a conocerte mejor. Es un lenguaje que te aporta claridad, es un lenguaje que habla de ti mismo como si fuera un espejo, es un lenguaje que también te ayuda a entender otros matices, ya sea del mundo o de la sociedad, o incluso a veces también de otras personas, otras situaciones, que en el momento actual estés intentando comprender con más profundidad. Entonces el tarot es una herramienta que se puede usar de muchísimas maneras distintas. Como te decía, no es que simplemente, ¿no?, sea para adivinar, como un poco el cliché que se le atribuye al tarot, que también se puede en varios aspectos, sino que el tarot tiene un carácter evolutivo. Aquí Tuti se va. Y por lo tanto el tarot también tiene esa esencia que te ayuda a entenderte mejor, a sanar, a evolucionar. Como te decía, hay muchísimas maneras distintas de echar las cartas y de entender o de leer el tarot. Creo que precisamente ahí es algo bonito, siempre que depende mucho de qué intención uno tiene para leer las cartas y también desde su propio conocimiento y experiencia para leerlas. El tarot es una herramienta muy poderosa. El tarot es una baraja de cartas formado por arquetipos. Son 78 cartas formadas por 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Son estos arquetipos los que precisamente
narran el viaje del héroe, y este viaje del héroe es el que hace referencia a una transformación personal, ya sea varias transformaciones en tu vida o a lo largo de una vida entera, o incluso vidas pasadas, o el viaje de tu alma. Es decir, fíjate que tiene tanta profundidad y tantos matices que ahí está precisamente la complejidad del tarot. Entonces, dentro de este viaje del héroe que cuenta este lenguaje del tarot, este libro del tarot, es un viaje que hace referencia a la alquimia del ser, ya sea la alquimia del ser, de uno mismo, pero también puede ser la alquimia, la transformación social, cultural, del mundo en el momento en el que estamos, etc. Pero ¿cuáles son los orígenes del tarot? Y es que esto está lleno de mitos y misterios que también forman parte de este halo misterioso que tiene el tarot. El tarot en realidad surgió en la Edad Medieval, en el siglo XV, de un juego de cartas que se llamaba tarocchi en la Italia medieval. Por aquel entonces, en el siglo XV, no tenía un carácter esotérico estas cartas, simplemente era un juego que la nobleza italiana pues disfrutaba en sus pasatiempos. Y no fue hasta el siglo XVIII cuando uno de los ocultistas más referentes en Francia, Jean-Baptiste Alliot, empezó a relacionar toda esta simbología del tarot con el esoterismo tradicional y enseñanzas antiguas místicas, ya fuera, por ejemplo, en el Antiguo Egipto. Fue ahí, en el siglo XVIII y en el siglo XIX y sobre todo XX, que se empezó a relacionar el tarot con toda esta profundidad del autoconocimiento, con la espiritualidad, con lo oculto, con el misticismo. ¿Qué quiero decir con lo oculto? Tuti corazón. Tenemos aquí una sesión de limpieza de Tuti. Tuti, ok, mi amor, ok. ¿Y qué quiere decir ocultismo? El ocultismo, aunque es una palabra que crea bastante rechazo todavía hoy en día, el ocultismo es todo ese conocimiento, esas enseñanzas que van más allá de lo perceptible con nuestros 5 sentidos. Hace referencia a todo ese conocimiento, a esa simbología que hemos ido pasando desde hace siglos, es todo ese conocimiento que tiene que ver más con aquello sutil, aquellas realidades sutiles que no podemos percibir con nuestros 5 sentidos y como durante muchos años, como por ejemplo con la Inquisición de la Iglesia que tuvimos, no se podía hablar, ¿no? Se podía hablar de todos estos temas, era necesario como ocultarlos también. Entonces tiene ese paralelismo entre aquella información, esas enseñanzas ocultas, porque van más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos, que podemos percibir, como por ejemplo entender astrología, entender astronomía, las primeras ciencias, parte de la cultura de la Grecia antigua o el Egipto antiguo, Mesopotamia, es todas esas enseñanzas, entre muchas otras, que se fueron pasando durante los siglos y que era necesario de alguna manera también mantenerlas ocultas para intentar que no hubieran ciertas persecuciones de libros que en aquellos momentos podían ser prohibidos, etc. Entonces, fíjate que son esas enseñanzas ocultas que forman parte de tradiciones esotéricas, herméticas, etc. En mi opinión, volviendo a qué es el tarot como herramienta, aunque su origen está como cartas de juego en la época medieval, son los arquetipos y los símbolos que narran, que están en el tarot, que ahí es el conocimiento que proviene de mucho, mucho, mucho más tiempo anterior. Como por ejemplo en el Antiguo Egipto, todos esos arquetipos sí que están muy relacionados con el dios Tot, que era el dios de la escritura, era el dios de la sabiduría, del conocimiento y de la magia. Yo personalmente creo que hay una relación muy cercana entre esta información de los arquetipos del tarot con Tot y, por ejemplo, textos antiguos que se encontraron en la tabla esmeralda, que eran enseñanzas que recogía Tot. Por nombrar brevemente, la tabla esmeralda es un conjunto de textos muy antiguos, de miles de años anterior al nacimiento de Cristo, que son esas enseñanzas que seguramente te suenan como decir, ¿no? Como es arriba, es abajo. Son enseñanzas herméticas
que hablan de la transformación, de la alquimia, conocimiento. Fíjate que hemos comentado qué es el tarot, su origen y por qué es una herramienta tan potente para conocernos mejor, para vivir de una manera más consciente. No es que uno tenga que depender de una herramienta como el tarot, pero es una herramienta maravillosa para utilizar entre muchos otros lenguajes y herramientas para aprender, para descubrirnos con más profundidad y entendernos mejor y entender el mundo de una manera más profunda también. A mí algo que me encanta del tarot es que cuanto más vas aprendiendo, cuanto más vas estudiando el tarot, más ganas tengo de aprender de astrología, de otro tipo de ciencias o artes místicas. Más ganas tengo de seguir aprendiendo de la numerología, de muchas otras formas, lenguajes que están súper relacionados con el tarot. Tanto como si hace tiempo que estás también estudiando el tarot o como si es algo reciente que tienes curiosidad para aprender más de toda esta sabiduría tan potente de las cartas, te invito a que reflexiones cuál sería tu intención para aprender y seguir aprendiendo del tarot y también qué es lo que te aporta a ti. Si tienes preguntas que te gustaría que compartiéramos próximos episodios sobre el tarot en este podcast, escríbemelo en los comentarios porque me encantará considerar vídeos que a ti te puedan interesar sobre el tarot y todo lo que tiene que ver con este mundo tan complejo de las cartas. Si sientes que estás en un momento que necesitas claridad, ya sea de una manera como que sientes que estás iniciando o a punto de iniciar algo nuevo y estás intentando reconocer hacia dónde y qué es aquello que tienes ganas de empezar, o como si estás en un momento de cierre, de integrar, de soltar, ya sea en el momento en el que estés, pero que sientas que necesitas claridad, que necesitas una perspectiva más fresca, una perspectiva con una mirada más profunda de aquello que estés transitando ahora mismo, me puedes escribir. Puedes encontrar más información para las sesiones 1 a 1 de tarot canalización que hago desde hace muchos años. Lo puedes encontrar en mi web, erospython.com, y allí podrás encontrar toda la información sobre cómo hago yo las sesiones de tarot y qué tienen para ti, cómo pueden acompañarte, cómo pueden ayudarte estas sesiones 1 a 1 conmigo. Y sobre todo, deja que la magia que llevas dentro guíe tu camino hacia la claridad y a la autenticidad. Gracias por compartir este episodio. Aprecio este tiempo que has estado aquí presente conmigo y con Tuti en el sofá, y con muchas ganas de seguir creando episodios sobre el tarot contigo para poder profundizar tanto en estos temas llenos de riqueza, de poder, de misticismo y sobre todo de mucha sabiduría. Que estés muy bien y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!